están diciendo cosas que no necesariamente son ciertas con relación específicamente al cambio climático. El cambio climático es algo que es normal. El cambio climático ha persistido a través del tiempo. Lo único normal en el planeta es el cambio. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros estamos dañando el sistema. El hombre puede estar cambiando sin querer el clima del mundo con los desechos de su civilización. Nosotros estamos dañando el sistema, contribuyendo a que el cambio climático sea aún más fuerte y se note mucho más. Caramba, nos está cambiando el clima. Eso es falso, el clima siempre ha cambiado. Consecuencias como calores excesivos, fríos excesivos, los bosques se incendian gracias a tanto calor que existe, gracias a las basuras que se dejan. Cuando dicen que, o cuando nos dicen la idea de que el planeta se está calentando, es otra falsedad. Nosotros los seres humanos, causantes de una destrucción activa. Cuando nos referimos al cambio climático, lo estamos relacionando directamente con el calentamiento global, y esto es correcto. Juntos están fundamentados bajo el mismo principio, que se refiere al aumento de la temperatura en el planeta Tierra, y los efectos que este trae 15 consigo. años acá intentando producir comida y siguiéndole los inviernos y los veranos a una plantita, uno se puede dar cuenta pues cómo el agua se reduce o se aumenta, o como una eventualidad X dentro de, por ejemplo, un fenómeno como el fenómeno del Niño afecta a tu cultivo, ¿no? Entonces, digamos que sí he podido darme cuenta de los cambios. Externos que también contribuyen. Por factores externos se refieren a aquellos que son fuera del planeta, como lo son el Sol, los meteoritos y varias áreas orbitales. Esto no nos afectan a corto plazo, por lo que sus resultados se sienten más a lo largo de los años. Y esto se debe a que son muy impredecibles y constantes. Los más influyentes son los factores internos, como la composición de la atmósfera, el movimiento tectónico, los volcanes, las corrientes oceánicas y demás. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero cubren toda la Tierra y retienen el calor del Sol. Esto conduce al calentamiento global y por ende al cambio climático. Frente al tema, el señor John Poveda, biólogo trabajador de más de 10 años en el mundo de la agricultura, nos contará y contextualizará sobre el cambio del clima y sus grandes conocimientos. Soy biólogo y actualmente trabajo en agricultura. Estamos sembrando una pequeña huerta aquí en el espacio donde vivimos. ¿Hace cuánto trabajas en agricultura? Más o menos unos 10 años. Empezamos en agricultura con mi familia en un proyecto en Canadá, fuera de Colombia. Estuvimos viviendo durante 10 años allá y desarrollamos un proyecto agrícola a pequeña escala durante bastantes años. John, nos interesaría saber tu opinión acerca del cambio climático. Claro, con gusto. Bueno, mi opinión está basada en varias cosas. Una, en mi formación académica, o puede decirse también de formación académica. Soy biólogo y estudié cambio climático en Canadá en una universidad en el oriente del país. Esta opinión está basada después de haber pasado y leído muchos documentos que hablan exactamente del cambio climático como proceso planetario. Y una conclusión que saqué después de tanto estudio es que nos están diciendo cosas que no necesariamente son ciertas con relación específicamente al cambio climático.
Esto es importante entenderlo porque el cambio climático es solo un concepto, es una idea. Climático quiere decir el clima, ¿cierto? Está cambiando el clima. Otros lo llaman calentamiento global, es decir, que la Tierra se está calentando. Otros lo podrían llamar como la destrucción de ecosistemas, que eso también es un proceso que está ocurriendo. Y yo opino que el concepto de cambio climático ha sido muy mal utilizado en todos los aspectos de la vida aquí en el planeta, y especialmente por los medios de comunicación y los que financian los medios de comunicación. Entonces aquí hay que empezar por decir que el cambio climático es algo que es normal. Lo único normal en el planeta es el cambio. El planeta Tierra es un lugar, es un espacio, digamos, que contiene muchas especies, contiene muchos organismos, contiene muchas dinámicas de procesos geológicos, ambientales y de todo tipo. Y lo único constante en el planeta es eso, el cambio. Es decir, que siempre el clima ha estado cambiando, siempre. No es ahorita, no es hace 10 años, no es hace 50 o 100. Siempre ha cambiado el clima. Entonces, si decimos que el clima no es un constante, y cuando decimos cambio nos estamos preocupando o nos preocupamos porque, caramba, nos está cambiando el clima. Eso es falso, el clima siempre ha cambiado. Número 1. Número 2. Cuando nos dicen la idea de que el planeta se está calentando, es otra falsedad, porque el planeta siempre ha estado cambiando de temperatura, no siempre hacia arriba. A veces ha estado en unos periodos llamados glaciales, es decir, más fríos. Otros periodos calientes, o en inglés es warm, ¿cómo diríamos? Diríamos como tibios, exacto, un periodo tibio. Y en esos periodos tibios quiere decir que la temperatura ha aumentado, y eso ha ocurrido muchas veces. Hay, al menos que yo recuerde aquí rápidamente, unos 4 o 5 momentos en los cuales el planeta ha aumentado la temperatura y finalmente y naturalmente ha bajado la temperatura otra vez. Es decir, es una constante fluctuación de la temperatura del planeta a lo largo del tiempo. Entonces, decir que el planeta está en un proceso de calentamiento es correcto, pero no, lo que no es correcto es decir que todos vamos a morirnos en unos 10 años, o que todo va a estar acabado, o que el planeta va a dejar de existir como lo conocemos en 10, 15, 20 o 30 años. Eso es otra gran mentira que nos han metido. Esa es la tercera gran mentira alrededor del tema del cambio climático. Y es que todos los cálculos de catástrofes naturales han fallado hasta el momento. Todas las predicciones que han hecho acerca de el planeta va a cambiar en esta forma, por ejemplo, la clásica, ¿no? La clásica mentira que nos han dicho es que los polos van a desaparecer. Nos lo vienen diciendo desde los años 70. En los años 80 se volvió más fuerte este tema de que el polo norte, el polo sur va a desaparecer. En los 80s, en los 90s ya llegaron aquí entra el tema político, porque esto es muy importante. La política hace parte de este tema. Es decir, las grandes corporaciones, los grandes poderes, los grandes dineros, los bancos, las compañías inmensas tienen mucho que decir ahí, porque ellos son finalmente los que patrocinan estas reuniones mundiales, como la COP 1, la COP 2, la COP 3. COP es la reunión de las partes. La reunión de las partes de todas las naciones se reúnen en un sitio para firmar documentos y hablar acerca del cambio climático. Entonces, estos no son reuniones de científicos, son reuniones de políticos tomando decisiones con relación a las personas. Es decir, son los políticos que se reúnen para decir que el señor Rodríguez del pueblo es el que tiene la culpa porque él utiliza un Renault 4 y pues es un carrito viejo y echa algo de humo. Es el señor Rodríguez el de la culpa del cambio climático, y no es la gran compañía Cargill, Texaco, Oil, la Shell, los que tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, es el señor Rodríguez por tener un carro, a pesar de que son estas compañías petroleras y venden petróleo. Pero la culpa es de la gente normal. Entonces, estas reuniones, volviendo a ese tema de las mentiras, están diseñadas para tomar decisiones políticas, no decisiones ambientales. La decisión política es, por ejemplo, vamos a acabar
con el consumo de combustibles en 20 años, o en 30 años, o en 40 años. Y hay planes, el plan 2012, 2020, 2030, y hay una agenda con unas metas que se propusieron, pero ningún país las ha cumplido, ninguno. Por lo tanto, son cosas que son invenciones, son mentiras, son un poco de la idea romántica y loca de algunas personas que necesitan ganar dinero de alguna forma. Por ejemplo, se gana dinero saliendo de los combustibles fósiles y pasando en este caso, a todo lo eléctrico. Entonces, las baterías eléctricas, todo ahora es eléctrico, ¿no? Cada vez menos tenemos cosas de combustión interna, cada vez más tenemos cosas eléctricas. Nuestros teléfonos, los vehículos son eléctricos, muy probablemente los van a empezar a vender pronto en Colombia. En otros países ya los venden hace tiempo. Y cosas de ese estilo. Para no agrandar tanto la historia, y mi opinión es, todos los cálculos y todas las cosas que nos han dicho como catástrofes que van a ocurrir, no han ocurrido. No han ocurrido. Ahí está todavía el Polo Sur, ahí está. El Polo Norte, ahí está. De hecho, el año pasado, 2020 y 2019, se registró un crecimiento en el círculo polar ártico, es decir, en el norte. Un crecimiento de la capa de hielo. Creció en lugar de hacerse más pequeño cada vez. Pero es normal, porque a veces crece, a veces decrece. Es más grande en unos años por diferentes condiciones y es más pequeño en otros años. Solo que para el común de las personas siempre nos venden la catástrofe porque venden muy bien, ¿no? Las catástrofes son excelentes vendedores de política y de decisiones. Eso es. ¿Qué consideras que debemos seguir así como vamos? El problema con el tema del cambio climático es que se está mirando donde no está el problema. El problema no es si el planeta está cambiando de temperatura o no. Lo que sí está ocurriendo, y no se puede negar porque es fácil comprobarlo, eso es muy fácil comprobarlo, es cada vez hay menos ecosistemas naturales. Es decir, nos quedan menos bosques, nos queda menos zonas de páramo en Colombia, que es muy importante también el páramo para la regulación del agua, la regulación hídrica. Entonces el problema no es el cambio climático como cambio de la temperatura del planeta. El problema es la destrucción de los ecosistemas, que eso sí genera, en mi opinión, un desbalance inmenso de todas las relaciones que hay, por ejemplo, entre la montaña y el mar, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo de otro montón de cosas muy importantes, elementos muy importantes que hacen que este planeta funcione de una manera correcta o de una manera normal, de una manera benévola o beneficiosa para los humanos finalmente. Entonces, aquí el tema no es decir que hay personas negacionistas del cambio climático o personas alarmistas del cambio climático. Hay que buscar una posición en la mitad, ni alarmismo por un lado, ni negacionismo por el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces es negaciones, no pasa nada, el cambio climático es una mentira, todo está bien. Y yo digo, no todo está bien. Un momento, el cambio climático no es lo que nos dicen. El tema del cambio es otra cosa, distinta al señor Rodríguez con su carro Renault 4. Diferente a eso. Y por el otro lado están entonces los alarmistas que dicen que claro, en 5 años ya no va a haber esto, que el oso polar desapareció. A propósito, el oso polar está muy bien, no se ha muerto, ahí está, sigue en el Polo Norte y de hecho lo están viendo cada vez más. Hay más osos polares en lugar de haber menos osos polares. Esa era otra gran mentira que nos habían dicho. Y ok, es eso, es básicamente eso. ¿Cómo podemos mitigarlo? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué se puede hacer? Es muy importante que cada vez que uno compra algo tome la mejor decisión de a quién se lo debería comprar. ¿A quién? Es decir, yo voy a un supermercado y tengo dos opciones de frijoles. Unos frijoles producidos en Cundinamarca o unos frijoles que vienen de China. Tal vez los frijoles de China seguramente serán más baratos, pero la decisión es a quién le quiero comprar. El señor que viene de China o los frijoles que vienen de China tienen un montón de cosas asociadas, porque no es solo el plástico, sino es el transporte, de dónde salió, quién trabajó la tierra, cuánto le pagaron al campesino por ese frijol. Y si llega a Colombia muy barato y demasiado barato, más barato que el frijol local, quiere decir que cuánto le pagarían al señor que cultivó esos frijoles.
más el transporte, más la importación, más los fletes, más todo lo que ustedes se imaginen en esa cadena productiva. Mientras tanto, el señor local o el señor de Cundinamarca tiene unos frijoles que valen un poquito, no mucho, no el doble, no el triple, un poquito más que los frijoles que vienen de China. Yo tomaría la decisión de comprarlo lo más local posible. Entonces, las decisiones que afectan a todo el planeta no las toman políticos, las tomamos nosotros. Y es una frase muy bonita de este tema del cambio climático, y es que las soluciones son locales. Para los problemas de todo el planeta, las soluciones no son de políticos hablando, es de la gente tomando decisiones locales. Para problemas globales, soluciones locales. Eso. Yo, muchísimas gracias por tu opinión, es muy importante para nosotros. Gracias por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Bueno. Julián Velázquez, trabajador en el mundo de la agricultura y dueño de la finca Hazlo Tú Mismo, nos contará y contextualizará sobre sus proyectos en la finca y cómo el cambio climático lo relaciona. Cordial saludo, estamos aquí con Julián Velázquez. Juli, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Él es dueño de esta finca llamada Hazlo Tú Mismo. ¿De qué se trata esta finca o cuál es su propósito con esta finca? Bueno, este es un proyecto de recuperación de cultura rural, un proyecto que trabaja con género. Recuperamos e intentamos vivir dentro de un modelo agroecológico, igualitario entre hombres y mujeres. Y bueno, ofrecemos talleres de agroecología, de música, de yoga, de cualquier cantidad de cosas, de gastronomía. Ok. Juli, y quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué opinas acerca del cambio climático? A ver, el tema con el cambio climático pienso que tiene dos aristas. Una, la parte natural, es un proceso que ya se sabe de enfriamiento y de calentamiento que ha tenido varias veces la Tierra. Y por otro lado, la parte antrópica, donde distintas civilizaciones y ahorita nuestra actual manera de habitar este planeta impacta el mismo planeta. Entonces, por un lado, esa naturalidad de los fenómenos de enfriamiento y de calentamiento, y por otro lado, el cómo nosotros habitamos, el cómo producimos y el cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, con plantas, animales, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro mismo trabajo o lo que creemos que es nuestro trabajo. Eso pienso que es el cambio climático. No es nada nuevo, es cambio climático, siempre ha existido. Desde tu ámbito natural, ¿has podido ver o entrever la realidad del cambio climático? ¿Has notado diferencias? Claro, sí. Yo llevo 15 años acá intentando producir comida y siguiéndole los inviernos y los veranos a una plantita. Uno se puede dar cuenta pues cómo el agua se reduce o se aumenta, o como una eventualidad X dentro de, por ejemplo, un fenómeno como el fenómeno del Niño afecta tu cultivo, ¿no? Entonces, digamos que sí he podido darme cuenta de los cambios, aunque nosotros llevamos un proceso con nuestro nacedero de más o menos 15 años y se sabe que se pueden mitigar las cosas si se deja ser la naturaleza en términos de no tener expuesto un cuerpo de agua, sino reforestarlo, restituirlo, cuidarlo en general, y cómo eso impacta tu suelo, y cómo eso impacta tu alrededor, y cómo eso impacta tu cultivo, y cómo eso en últimas te impacta a ti. Entonces, digamos que nosotros no somos estrictos medidores, ¿no? del tema hídrico ni del tema edáfico del suelo, nada, pero sí nos damos cuenta cómo año tras año cambia. Entonces, en lo personal sí he podido percibirlo. ¿A ti te ha afectado? Positivamente.
positivamente. Sí, por lo que te acabo de decir, digamos que cuando nosotros llegamos acá, esta finca, si puedes pasar la cámara a hacer, esta finca ahorita es un bosque, pero era solo pasto, era un peladero, no habían árboles. Entonces, claro, una vez hicimos un experimento, medimos temperaturas, pusimos un termómetro en una piedra como esta, expuesta al sol, y medimos 45 grados de temperatura. Después cogimos el mismo termómetro, lo llevamos debajo del techo de la casa y medimos 24. O sea, eso calcina Claro. cualquier cosa. Entonces, como empezamos a trabajar con el agua, con el nacedero, empezamos a trabajar con coberturas vegetales, empezamos a sembrar árboles, empezamos a acostumbrarnos a ver la finca llena de hierba, porque a la gente le gusta mantener los suelos pelados, porque hay toda una concepción estética de la limpieza. Sí. Entonces la humedad cambia. Entonces digamos que sí, porque tengo amigos que tienen fincas convencionales y tú vas a las fincas de los amigos y te das cuenta cómo van tumbando un arbolito, eso cómo va impactando, y a fincas de otras personas cómo van sembrando y también cómo va impactando. Entonces digamos que en mi caso personal, en este proyecto se ha podido mitigar el tema, por ejemplo, del agua. Además de las cosas ambientales, pues los trabajos con las familias que nos beneficiamos del nacedero, porque somos 30 familias. Entonces salieron los proyectos, se sembraron especies de acá en el nacedero, se prohibió la entrada de animales, porque antes vacas, caballos, perros, marranos, todos iban incluidos nosotros también, íbamos a tomar agua. Entonces ya Lo dejaron ser. es un lugar que ha estado un poquito más tranquilo, con menos presión. Listo. Juli, muchas gracias por tu opinión y gracias por brindarme este espacio. Diana Velázquez, una mujer trabajadora de la agricultura, nos da su opinión de entera importancia frente al cambio climático y cómo esto la relaciona en su diario vivir. Un cordial saludo, estamos aquí con Diana Velázquez. Diana Velázquez. Quisiera saber tu opinión acerca del cambio climático. Sí, pues bueno, yo pienso que sí estamos viviendo un tipo de cambios a nivel climático generado por el uso que le hemos dado a la tierra y a ciertas cosas que nosotros mismos hemos creado, así que creo que hemos podido constatar un cambio en las temperaturas extremas, bien sea inviernos muy fuertes o veranos muy cálidos, ¿no? Que antiguamente nosotros podíamos, digamos que un poco predecir, ir con la observación podíamos como ir observando cómo podíamos convivir con el clima que teníamos, y hoy podemos ver que se salta, que no podemos predecir eso. Y creo que tiene que ver mucho con el consumo de nosotros, ¿no? Creo que las grandes empresas no van a hacer realmente mayor cosa, o los gobiernos, sino que es más una cuestión personal de lo que estamos usando, de lo que consumimos. Eso por un lado. Pero por otro lado, también pienso que ese tema está ligado a una agenda política, donde también todo el tiempo nos están diciendo que no hagamos cosas porque hay un cambio climático, y somos nosotros. Pero hay grandes poderes que todo el tiempo también nos están manipulando con ese tema, así que creo que hay que tener un poco de cuidado, porque sabemos que hoy las nuevas generaciones son mucho más sensibles a los temas ecológicos, y eso es una bendición. Pero asimismo, digamos que nos quieren manipular también por ese lado, como no hagas tal cosa porque el cambio climático. Pero son los grandes, los mayores causantes también de este cambio climático, ¿no? Hace unos días hablábamos aquí, por ejemplo, de esto de los bonos que se generaron, porque si tú eres productor de oxígeno en tu finca, a ti te pagan, pero son los grandes, los que siguen contaminando, que están pagando. Entonces uno dice, ve, qué curioso, o sea que se tiene derecho a seguir contaminando porque igual pagan, ¿no? Y es a nosotros a quien nos llega la información de cuidado con el cambio climático, no hagas esto. Entonces creo que
que hay que tener un pensamiento crítico al frente de lo que realmente es el cambio climático y obviamente tener un pensamiento crítico uno mismo con lo que uno está consumiendo. Listo. ¿Cómo consideras que podremos mitigarlo? Mitigarlo, yo creo que todo es una cuestión de lo que consumes, desde el bus que coges, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, digamos que hoy tenemos la posibilidad de tener un carro chévere, ¿no? Pero si no es necesario ir solo, pues el transporte público, por ejemplo, es una buena opción, como pues pensar en que si te cojo un transporte público, es un carro, un bus que está llevando a varios y genera menos gas que un carro, por ejemplo. También siento que tiene que ver mucho con la utilización de la ropa. Sí, hoy sabemos que una de las grandes contaminaciones a nivel mundial es la producción de ropa, que eso genera, bueno, desde gases, colorantes, pues un montón de procesos, pero digamos que si estamos dispuestos a no consumir todo el tiempo, a querer comprar ropa nueva todo el tiempo, sino darle un segundo uso a la ropa, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas desde el uso cotidiano de las cosas. Ok. Diana, ¿a qué te has dedicado o qué profesión tienes? Soy bióloga, estudié biología y arboristería clínica y agricultura. Me dedico a la agricultura y a las plantas. Y eso también es otra de las cosas, una de las cosas que digamos las personas que poseemos, que tenemos la oportunidad de vivir en una tierra, no tener partes con tierra destapada, por ejemplo, tierra desnuda. Se sabe hoy que el intercambio hace que el intercambio de la vegetación con el oxígeno hace que baje el clima también, ¿no? Los cambios extremos. Muchísimas gracias por tu opinión, es muy valiosa para nosotros. Gracias por tu espacio. Vale, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Como una comunidad unida, debemos darle la debida importancia a esta problemática. Todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a limitar el cambio desde la forma en la que nos desplazamos, la electricidad que usamos y los alimentos que consumimos, y siguiendo las siguientes recomendaciones. Podemos marcar la diferencia, como ahorrando energía en la casa, desplazarnos caminando en la cicla o en transporte público, reciclar, reducir y reutilizar, cambiar el tipo de energía por fuentes renovables como la eólica o la solar, cambiar a un vehículo eléctrico y finalmente consumir más verduras, ya que la producción de alimentos de origen vegetal suele generar menos emisiones de gases y requiere menos energía, agua y demás. Andrés Felipe Noriega, estudiante de Ingeniería Física y Ciencias Avanzadas, nos hablará un poco sobre lo que piensa del cambio del clima y cómo lo relaciona en su vida y en lo que estudia. Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Noriega, soy estudiante de Ingeniería Física y Ciencias Avanzadas. Andrés Felipe, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con cambio climático. Andrés Felipe, cuéntenos qué es y cuáles son las causas del efecto invernadero en el planeta. Bueno, cuando hablamos de efecto invernadero, básicamente nos referimos a un fenómeno de causa natural, el cual se basa en la presencia de gases invernaderos, como su palabra lo dice, los cuales se encargan de regular la radiación proveniente de la misma Tierra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la energía del Sol ingresa en el planeta, este la absorbe de tal modo que vuelve a expulsarla, pero la presencia de estos gases hace que se mantenga de la superficie para adentro, creando pues lo que viene siendo la temperatura estable para que todo se mantenga en orden. O sea, podríamos decir que este efecto de cierto modo es benéfico, ya que sin él muchas de las causas o, sí, por así decirlo, consecuencias de vida no serían posibles de no ser por esto. Sin dejar de mencionar que este efecto pues de cierto modo tiende a ser también contradictorio cuando se sale de control. Entonces, ¿qué pasa? Como decía, al ser una radiación proveniente del suelo, si hay un exceso de energía o si no están los recursos estables, puede empezar a causar ya consecuencias un poco más notables en la supervivencia de la especie, en el planeta y demás. Bueno, es interesante todo lo que nos comenta de cómo surge
el efecto invernadero, pero cuéntenos un poco qué consecuencias trae el efecto invernadero en el planeta. Bueno, si lo analizamos y lo hablamos desde una perspectiva más directa de lo real y de lo actual, este efecto se ve presente y más notorio en los cambios bruscos de temperatura, en la disminución masiva de ciertas especies, de la complejidad con la que actualmente se está viendo para el desarrollo de cierto, ¿cómo decirlo?, el nivel de cultivo, la producción de alimentos, todo ese tipo de cosas se ha visto que actualmente se ve como más complejo, se vuelve más complicado de realizar debido a pues este tipo de consecuencias de estos efectos. Entonces, sin dar muchas vueltas, como lo decía antes, al haber tantos aumentos tan repentinos y tan bruscos de temperatura, esto hace que cierta especie no prospere, que ciertos ríos no fluyan de cierta forma, o sea, que no funcione todo como lo hacía en épocas anteriores, cuando las condiciones de la tierra no eran tan agresivas. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, ¿cree que la tecnología ha sido la responsable de los acontecimientos del cambio climático en el mundo? Sí y no, porque esto es un tema delicado y complicado en el sentido en el que si lo analizamos desde ese punto de vista, sí es responsable debido a que pues se sabe que para el avance de la especie y el desarrollo humano se necesitan ciertas intervenciones en la mejora y la calidad de vida, como para decirlo es el punto de desarrollo máximo. Pero entonces, ¿qué sucede? La alta presencia de industrias, la quema de fósiles para la creación de energías renovables y no renovables, esto es un factor bastante influyente en que sí, el cambio climático se vea muy afectado. Entonces, obviamente, si nos vamos a la parte en la que vemos la cantidad de empresas que ahorita dependen de electricidad, de muchas cosas, de muchos recursos del planeta, de la sobreexplotación de recursos, podemos decir que sí, que la tecnología es un gran causante, pero pues no es todo el problema principal. Hay muchas otras condiciones y muchas otras cosas que son como la consecuencia principal de que todo esto se vea así tan desbalanceado como lo está en este momento. Sabemos que la geoingeniería es el uso de tecnología para combatir el calentamiento global. Cuéntenos cuál es su punto de vista sobre esta alternativa. Bueno, digamos ya, esto sería un poco no contradictorio, pero sí dando énfasis en los pros, que ahorita se hablaba un poco de los contras respecto a la tecnología. Pienso que la geoingeniería, como muchas otras ciencias, es una llave y una puerta para el desarrollo de la humanidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se sabe que cada tecnología, cada ingeniería, cada rama de la ciencia que se desarrolla y se explora es causa del intelecto humano. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que asimismo como la naturaleza se manifiesta en sus fenómenos, asimismo el hombre se manifiesta a su forma para hacer, no contra esto, sino como para hacerle frente. Entonces, entendiendo al máximo cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan sus fenómenos, cómo funcionan cada una de sus reacciones, eso hace que gracias a la tecnología nos permita como abrirnos un poco más en campos no inexplorados, pero sí incompletos, para generar nuevas alternativas y nuevos métodos de desarrollo para volver a generar una estabilidad en cuanto a pues todo lo que viene siendo las consecuencias de lo que se ha estado generando últimamente. Bueno, entonces para finalizar, ¿cómo podríamos ayudar a salvar o por lo menos a darle un respiro al planeta? Ok, para eso hay muchas cosas, ¿no? Principalmente hay que generalizarlo en una sola práctica, en un solo concepto, sino lo más importante, yo lo que creo que es lo primordial, es primero despertar conciencia ecológica en cuanto a realmente lo importante que es no solo reciclar, sino preservar especies, cuidar ciertos excesos, el consumo de muchas cosas que se sabe que en estos momentos son lo que nos tiene así como tan reducidos en cuanto a condiciones. Se sabe que la sobrepoblación también es una causa muy compleja para este tipo de
defectos y todo eso, por lo que pues obviamente entre más humanos, más recursos se consumen y más daño se le hace al planeta porque se le sobreexige más. Entonces, ¿qué se puede hacer como esto? O sea, lo que les decía, principalmente es muy complejo como que vivir en una sociedad con poco nivel y conciencia ecológica, porque pues si no se le da la suficiente importancia, no se va a tomar el tema con la seriedad adecuada. Entonces no van a ver lo real de, digamos, empezar a no contaminar ciertos espacios, la fluidez de las aguas, el consumo de ciertos alimentos, muchas cosas así que dependen, pero pues lo que les digo, desde mi punto de vista principalmente es generar una oleada de información necesaria, lo suficientemente contundente para que este tema se vuelva algo ya serio, algo realmente personal, que se sepa que de ahí es que básicamente depende la supervivencia de la especie. Bueno, Andrés Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para nosotros los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional Abierta de Vista. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Y por último, Alexandra Zapata, ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Cundinamarca, que nos contará un poco sobre el tema, sobre sus conocimientos y sobre lo que piensa del cambio del clima y cómo puede llegar a afectar en el mundo. Hola, mi nombre es Alexandra Zapata, soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente curso una especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo y trabajo para Schlumberger Surenco como parte del equipo ambiental como asesora de residuos. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en esta materia que se llama Producción de Medios y Televisión. Alexandra, ¿tú crees que la tecnología ha sido la responsable en los acontecimientos del cambio climático en el mundo? Yo creo que sí, la tecnología ha sido, pero indirectamente responsable. Los directamente responsables de los cambios que ocurren a nivel mundial en términos de clima somos nosotros, los seres humanos. La tecnología sí es un factor importante, de hecho desde la revolución industrial, con todos los cambios, sobre todo en países muy desarrollados, muy industrializados, pues sí ha sido un factor importante para contribuir, por ejemplo, al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, entre otras problemáticas ambientales. Pero directamente diría que somos nosotros los seres humanos los responsables de estos cambios. O sea que digamos que la tecnología es buena, pero nosotros somos los que no sabemos ejecutar, por así decirlo. Así es, la tecnología es buena, ya depende de nosotros el uso adecuado o no que le damos a estas herramientas. Dale, la geoingeniería es el uso de tecnología para combatir el calentamiento global. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta alternativa? Es un tema muy interesante. La geoingeniería para mí es una medida desesperada, ¿sí? El hecho de que yo tenga que cambiar el clima y cambiar procesos naturales de forma artificial y de una forma tan exponencialmente, digamos, peligrosa y de forma tan global, es una medida desesperada a todos estos cambios que vemos de pronto que ya de otra manera no los podemos reversar, ¿sí? La temperatura global ha venido en aumento y hay muchas medidas y muchos pactos y muchos compromisos que los gobiernos han venido adelantando, han venido desarrollando, pero tal vez no han sido suficientes. Entonces no está de más aplicar tecnologías como la geoingeniería para que de una u otra forma en esta ocasión sí utilicemos la tecnología para un bien. Pero pues debe ser algo que considero que necesita mayor estudio. Okay. El dióxido de carbono, o CO2, es el aire que nosotros exhalamos. Se podría decir que somos los seres humanos los responsables de acabar con la vida del planeta. Nosotros los seres humanos somos responsables de acabar con la vida en este planeta, estoy de acuerdo, pero no creo que sea por el solo hecho de respirar. Creo que hay fuentes fijas y fuentes móviles involucradas en el proceso de deterioro medioambiental, pero no los seres humanos por el solo hecho de respirar. Por ejemplo, la ganadería extensiva, el uso de ganado, de animales para poder satisfacer la demanda de consumo de carne, es un ejemplo claro
de lo que sí está afectando gravemente el medio ambiente, el uso de transportes, de consumo de combustibles fósiles. Pero el ser humano, por el hecho de existir y respirar, creo que esa sencilla razón no es la que más afecta al medio ambiente. Una pregunta respecto a lo de, pues a lo del consumo de carne. ¿Por qué es necesario reducir el consumo de carne? Bueno, aquí sí me gustaría acomodarte una cifra. Sí, no te preocupes. De acuerdo a una publicación de Greenpeace, el consumo de carne afecta en el tema de emisiones al medio ambiente en un 14.5%. Y eso es tanto o más incluso que el transporte en sí a nivel mundial. Entonces, la disminución del consumo de carne es una buena alternativa para poder enfrentar este inconveniente. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos demandando con el tiempo mayor consumo de carne, se está primero deforestando mayor cantidad de áreas verdes para poder cultivar pastos, piensos y pues alimento para el ganado. Eso en primer lugar, estamos deforestando. Y en segundo lugar, la ganadería extensiva por los gases, como por ejemplo el metano, que está en el estiércol de los animales, es la que principalmente afecta, dañando pues y aumentando, ¿no?, la cantidad de gases que emitimos al medio ambiente. Y pues obviamente afectando todo el problema y aumentando el problema de cambio climático. Ok, creo que tenía esa duda, pero digamos que ya en esa parte creo que ya queda clara. Países como China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, y por parte pues, del continente centroamericano como México y latinoamericano como Brasil, o bueno, suramericano, han sido considerados como los principales promotores del CO2. ¿Puede Colombia llegar a ser parte de los países que más aportan dióxido de carbono en el mundo? Yo considero que no, y yo esperaría que no. Los países que tú acabas de mencionar son países altamente industrializados y Colombia tiene una vocación más agrícola, ¿sí? Entonces, claramente pues sí somos responsables de las emisiones que nosotros como país generamos, como cualquier otro país. Sin embargo, creo que Colombia tiene una vocación más agrícola y es lo que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para evitar de pronto caer o llegar a este tipo de cifras tan alarmantes como los países que acabas de mencionar. Pero yo creo que Colombia tiene una esperanza para el cuidado del medio ambiente y que no considero que lleguemos a ser pues el país o estar en el grupo de los países más contaminantes. Más contaminantes. ¿Cómo podríamos ayudar a salvar o al menos a darle un respiro a nuestro planeta? Bueno, tenemos muchísimas alternativas, tanto a nivel personal, individual, como a nivel corporativo, a nivel empresarial y a nivel gubernamental. A nivel personal, acciones tan pequeñas pero tan impactantes de forma positiva como por ejemplo disminuir el consumo de la carne, que es lo que acabamos de hablar, comprar responsables cuando vayamos a comprar artículos electrodomésticos, ropa que sea lo estrictamente necesario, a compañías que realmente respetan el medio ambiente, el ahorro de agua, el ahorro de energía, ¿sí? Desconectar los equipos que no estamos utilizando, disminuir los tiempos en las duchas. Son acciones tan cortas pero que realmente impactan al medio ambiente y tú lo puedes llevar no solo a nivel personal, sino a nivel más grande, a nivel empresarial. En una empresa aplicar los programas de ahorro y suficiente de agua, programas de ahorro y suficiente de energía, programas de gestión de residuos, que es un tema muy importante y vital para disminuir pues todo este impacto negativo que estamos aplicando. Y eso por darte solo algunos ejemplos de qué es lo que podríamos hacer para cuidar el medio ambiente. Sí, claro. Alexandra, la Organización Mundial de la Salud afirma que el calentamiento global provocará enfermedades infecciosas, entre ellas la malaria y el cólera, entre otras enfermedades. ¿Qué podría pasar si se desarrollan estas enfermedades con una crisis como la que estamos enfrentando en este momento? Bueno, esto es un tema, esto es un círculo vicioso. Nosotros enfermamos al medio ambiente y el medio ambiente nos va a enfermar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte del medio ambiente, no es algo que debamos ver de forma aislada. Todos somos uno solo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que se desarrollen enfermedades
como por ejemplo lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID, es porque tuvo un origen, una causa. De hecho, teorías que incluyen la deforestación y el uso ilegal y comercio ilegal de fauna, que fue como la raíz de toda esta enfermedad que estamos viviendo actualmente y de muchas otras enfermedades. Entonces, que a nosotros nos impacta directamente, sí, nos impacta, y los efectos, pues por lo que hemos visto, son o serían devastadores, claro que sí. Alexandra, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están viendo en este momento para, digamos, para ayudar a reducir la contaminación en nuestro planeta? Bueno, pues en primer lugar, cambiar nuestra manera de pensar acerca del medio ambiente, no vernos como elementos aislados del ecosistema, como ver como que yo vivo en una ciudad y el campo con los animales, con las plantas, esa parte no, todos somos uno solo, ¿sí? Y el medio ambiente somos todos nosotros junto con todo el ecosistema y el entorno que nos rodea. Eso me hace pensar con empatía acerca del otro y con empatía acerca del medio ambiente. Cuando yo pienso con empatía, empiezo a ahorrar agua, empiezo a ahorrar energía, empiezo a clasificar residuos, a no desecharlos en la calle, por ejemplo, y a tener una serie de acciones y de actitudes que van a ser correctas para el cuidado del medio ambiente. Y también pensar que no solo es por nosotros vamos a durar, por bien que nos vaya, y exagerando, 80, 100 años, pero más allá de esos años que nosotros pudiéramos vivir, van a quedar otras personas, que son las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, o independientemente de que tú no quieras tener hijos o dejar, digamos, generaciones, van a haber otras personas, y pues obviamente hay que asegurarles a ellos ese futuro a partir del desarrollo sostenible que hoy en día le damos a nuestros recursos. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por esta entrevista para nosotros los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con mucho gusto, Johan. Se puede concluir que preservar el medio ambiente es un acto vital, no solo para la humanidad, sino para los seres que nos rodean, puesto que en ella se encuentran los recursos naturales necesarios para una sana supervivencia, como el agua, los alimentos y la materia, que favorecerán a las futuras generaciones. Muchísimas gracias.